Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse una vez más con nosotros. Bienvenidos a los que nos van a estar acompañando en esta noche. Les agradecemos que también nos ayuden a compartir nuestra transmisión en sus estados de Facebook, de Instagram, WhatsApp y se unan con nosotros. Hoy queremos desarrollar y aprender junto con ustedes varios tesoros en la palabra del Señor, varias riquezas, perlas escondidas, como decimos, ¿verdad? Que solo encontramos en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios. Pero antes de continuar, Sergio, bienvenido. Sé que también quieres saludar a nuestra audiencia y bueno, dale. Muchas gracias y buenas noches a todas las personas que nos van a estar viendo y espero que se encuentren bien y que nos apoyen compartiendo, dejando su like y un comentario también y si pueden tomar apuntes de lo que vamos a hablar esta noche, pues sería buenísimo. Así que mucho gusto estar nuevamente acá compartiendo con ustedes y pues muy feliz de estar acá un lunes más. Excelente, así es, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. Y bueno, hoy queremos hablar acerca de, bueno, encontrar ¿cómo decirlo? Varias enseñanzas acerca de la vida de Nehemías y queremos hablar acerca de los primeros dos capítulos en esta noche. Y empezamos por el capítulo 1 de Nehemías, donde Nehemías pregunta, dice, por los que habían escapado de la cautividad y por Jerusalén. En el versículo 3 dice, y me dijeron, dice, el remanente, los que quedaron, dice, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego, dice. El versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, dice Nehemías, dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, delante del Dios de los cielos. Cuando estaba leyendo esto, me hizo pensar que entonces no está mal ponerse triste. Creo que afligirse, sentirse triste por las cosas que pasan en la vida es lo más natural humanamente. De hecho, Dios nos creó así, con sentimientos, Dios nos formó. Entonces, no está mal sentirnos tristes, pero el problema es cuando nosotros en medio de esas circunstancias, en medio de eso, en nuestra aflicción, pues eh, reaccionamos de una manera incorrecta. Y cuando yo me encuentro con esto y cuando dice Nehemías, dice, cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré, dice, o sea, él claramente dice, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, yo encuentro aquí la clave que el problema de muchos de nosotros muchas veces es que cuando nos pasa algo negativo en la vida y cuando no contábamos con que eso nos iba a suceder, nos afligimos, pero muchas veces nos afligimos sin el Señor y nos afligimos, pero con nosotros mismos y muchas veces arrematamos contra las personas que también nos acompañan o nos están rodeando, pero no hacemos lo que hizo Nehemías. Acá Nehemías nos enseña cómo él afrontó esa tristeza, de qué manera él lo confrontó y le dice al Señor, imagínate, le dice al Señor en el versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, el que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. También acá hace una declaración muy poderosa este Nehemías, porque dice, te ruego, oh Jehová, y comienza diciendo, Dios de los cielos, fuerte, reconoce que Dios es fuerte, grande y temible, dice, le está dando honor y alto nombre al Señor, el que guarda el pacto y la misericordia, pero acá mira, dice, a los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, Nehemías reconoce la omnipotencia de nuestro Dios, la sobrenaturalidad de nuestro Dios, pero dice a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces me pongo a pensar que Nehemías creo que tenía esa confianza de que él estaba haciendo las cosas bien delante de Dios. Me lleva a pensar que cuán importante es conscientemente saber que estamos caminando en las sendas de rectitud para poder presentarnos con esa confianza y autoridad, como él dice, Dios de los cielos, grande, el que guarda su pacto y la misericordia a los que le guardan
sus mandamientos. Bueno, esto es mucho de lo que podemos aprender y acá otra de las cosas es que creo que nosotros hemos olvidado mucho lo que es la oración. Yo encuentro otra cosa muy importante acá, es que cuando él dice, bueno, mejor lo voy a decir al rato y te dejo este tiempo. No, muy interesante acá la historia que nos narra el mismo Isaías, perdón, Nehemías. Nehemías, porque él está contando su historia acá. A mí también me pareció muy bueno lo que hizo acá Nehemías en el versículo 4 donde dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, dice. Acá él claramente está diciendo que, o sea, no solo fue un ratito, no solo fue un día, fueron varios días que estuvo haciendo duelo, pero dice que ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Creo que cuando nosotros nos sentimos de la misma manera que Nehemías, muchas veces solo hacemos lo primero que hizo él, es lamentarnos, llorar y quedarnos ahí pensando que ahí se acabó todo, que, o sea, imaginemos todo lo que pasó en esta situación o cuál fue esa situación que trajo al llanto a Nehemías. Y es que se había destruido prácticamente Sí, la ciudad de Jerusalén. la ciudad de Jerusalén y con ella sus habitantes. El versículos después dice que eran las provincias y las ciudades de nuestros ancestros. Y o sea, era grande la aflicción que él sentía. Pero a pesar de eso, él pudo superar esta etapa. No sabemos cuánto tiempo duró cada versículo que está acá, cuántos días pasaron para que él pudiera escribir todo esto. Pero acá dice que le oró, ayunó delante del Señor y eso es algo que nosotros debemos de hacer en momentos difíciles. Porque en el 5 dice así, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. El 6 dice, esté ahora atento tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nos damos cuenta que acá, bueno, el propósito que tiene Nehemías acá, él quiere reedificar Jerusalén, Sí. ¿verdad? Volver a construir Jerusalén, pero él nota o él hace los principios que la Biblia tiene escrito. Primero es acercarse a Dios y decirle, acá estaba pidiendo perdón, estaba pidiendo misericordia por su casa, por su pueblo, por Israel mismo. Acá reconoce que ha pecado, dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado, dice. Entonces está reconociendo lo mal que hicieron porque Jerusalén no se destruyó de la nada, ¿verdad? Versículos más adelante lo explica, pero acá vemos los principios que él lo deja tan claro y dice que Dios está con los que guardan su mandamiento. Y también importante ver cómo él aceptó sus errores, aceptó sus pecados. Entonces, de ahí nace el cambio en cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Dios. No solo nos quedamos en el lamento, en esas cosas malas que nos pasan, sino que reconocemos y vamos a quien nos puede volver a reconstruir, ¿verdad? Fíjate, mientras tú estabas mencionando esto en el versículo 6, acá creo que también hay una actitud muy importante que nos muestra Nehemías. En el versículo 4 dice que él ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Y en el versículo 6 dice, día y noche. Dice, esté atento a oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. Y creo que nosotros debemos de prestarle atención a estos detalles. Muchas veces nosotros, después de venir a la iglesia, después de ir al culto, bueno, pues como que en la noche ya no oramos porque ya vine al culto, entonces ya oré y ya no necesito orar. O después de un día de ayuno o medio día de ayuno, que es lo que ahora naturalmente se hace, yo ya no he hecho ayuno de un día. Entonces, después de medio día, entonces como que el resto del día ya, o por la noche, como que uno
ya no ora porque pues ya ayunamos mediodía, ¿verdad? Pero acá dice Nehemías, dice día y noche. Veamos la, ¿qué te digo yo? La convicción con que Nehemías clamaba al Señor. Él mostraba una entrega. Hace poco estábamos hablando y también acerca de lo que es, lo que dice el Salmos 100, ¿verdad? Donde dice entrada por sus puertas, o el Salmo 150. Es que confundo los, de tan conocido que son, me pierdo. Vamos a ver, para no decirles mentiras. ¿Qué dice el Salmos? 100 dice. mm, entre 100, está 101, está aquí 100. Donde dice, así, el Salmo 100, en su versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Entonces, muchas veces nosotros decimos gracias, así solo lo decimos gracias, o mira, gracias vos, buena onda, gracias, y allí mueren las cosas. Pero aquí la Biblia dice con acción de gracias, y me lleva a pensar en lo que dice también la Biblia acerca de la fe, que una fe sin obras es muerta. Entonces, no puedo decir, yo creo en Dios y no tener obras que demuestren que voy caminando porque estoy creyendo en Dios. Y Dios siempre nos invita a que nosotros tengamos acciones que respalden nuestras palabras y nuestras creencias, nuestra fe. Y cuando yo veo esto, entonces Nehemías, él está mostrando la acción realmente de, de oración al Señor. Él no solo dice, Señor, te pido, y Señor, yo sé que tú vas a orar. No, él llora y todo, pero se mete en ayuno y ora día y noche al Señor. Entonces, yo tengo fe que Dios va a obrar. Yo tengo fe que Dios está conmigo. Yo sé que tú me puedes ayudar. Tú guardas el pacto y la misericordia de los que aman y guardan tus mandamientos. Pero yo también me voy a meter en esa acción de oración, de ayuno, día y noche. Entonces, wow, cuando veo esto, yo creo que también nos exhorta de alguna manera a que nosotros seamos más eh, constantes en nuestras acciones si realmente tenemos fe. Y otra de las cosas que también creo que quiero resaltar en de estos versículos, del versículo 6, es que él no dice, él también aquí aplica un principio maravilloso que es el mandamiento, el segundo mandamiento más importante que dijo Jesús, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad que sí? Y acá Nehemías dice, él dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Él dice que hemos cometido. Claramente él no estaba con ellos porque él era copero del rey. O sea, él estaba en una posición incluso de respeto, de honor. Él, se puede decir que era como Daniel, ¿verdad? Cuando estaba también a la par del, ¿cómo se llama? De Nabucodonosor. Y Daniel, a pesar de que estaba ahí, pero él vivía una vida honrada, vivía una vida con el temor de Dios y todo. Pero mira lo que dice Nehemías, que hemos cometido contra ti. Él se hace uno con el pecado del pueblo. Yo creo que ahí veo una genuina humillación de Nehemías delante de Dios. Porque él dice, Señor, perdona sus pecados. Él no dice, perdona a los que, porque pecaron, no, él dice, perdona nuestros pecados. Hemos pecado. Él se hace uno con el pueblo y creo que es la manera en que nosotros debemos de actuar también cuando vemos de cierta forma, a nuestros hermanos, a hermanos de la iglesia o familiares. La Biblia, de hecho, la Biblia nos exhorta, no sé si te recordarás o tendrás el texto donde dice que si ves a tu hermano estar o caer en pecado, pues anímalo, exhórtalo, anímalo a seguir adelante. No dice tírale piedras como la ley de los fariseos en aquel tiempo lo señalaba, ¿verdad? Que sí, que si alguien era encontrado en adulterio o en pecado, pues lo tenían que matar a piedrazos. Eso era lo que se practicaba antes. En cambio ahora la Biblia nos enseña, Dios dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no juzgues porque todos hemos sido pecadores. Y aquí Nehemías aplica este principio que para mí es muy importante recalcar, que él ayunaba día y noche, entonces ya ayunaste mediodía, pero no con eso te quedes de brazos cruzados, no, entonces a la noche vuelve y órale al Señor, porque son acciones de fe los que necesitamos también para que nuestra fe no sea muerta. Así es, entonces
Si nosotros entendemos esto que está haciendo Nehemías con un propósito, ¿verdad? Porque él visionaba más allá de lo que tal vez se veía en ese momento, porque en ese momento pues ya se había destruido, ya se había eh, hecho pedazos Jerusalén, pero él en ese momento le clamó a Dios, le pidió perdón por él y por todos sus hermanos, ¿verdad? Por todo su pueblo, para que Dios tenga misericordia con él. Y es que decidimos titular esto como el poder de la gracia, porque cuando nosotros sabemos que Dios es un Dios misericordioso y un Dios que nos da gracia, entonces también podemos recurrir a Él para eso. Podemos recurrir a Él en esos momentos en donde quizás sentimos que le hemos fallado, que le hemos cometido varios errores, varios pecados y que probablemente ya no merezcamos estar en su presencia. Pero acá Nehemías nos da la clave de cómo acercarnos al Señor y es pidiéndole perdón, ayunando día y noche, tal como lo leímos, y humillarnos delante de Dios. Porque veamos también lo que dice en Santiago 4:6, dice de la siguiente manera, pero dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice. Él resiste a los soberbios. Él no se complace en los soberbios, en los altivos, en los orgullosos, no, en la arrogancia. Él lo vamos a volver a él, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si nosotros somos humildes de corazón, nos humillamos delante de Dios, también vamos a recibir esa gracia, porque solo de Él viene la gracia y solo Él nos puede dar la gracia. Entonces, si nosotros queremos salir de nuestra situación, salir de la ruina con nuestro propio mérito, estamos siendo soberbios. Y la soberbia es algo que Dios resiste a los soberbios. Entonces nosotros tenemos que entrar con un corazón humilde, con un corazón que le da lugar a Dios. Nosotros no nos podemos volver a reconstruir, pero sí nos puede volver a reconstruir el Señor Jesús, nos puede volver a reconstruir Dios. Y entonces, ¿qué hacer? Nosotros no podemos ser reconstruidos estando lejos de Dios, estando lejos del alcance de las manos del alfarero. Cuando nosotros estamos rotos, estamos destruidos, lo que tenemos que hacer es acercarnos primeramente a Dios, al alfarero, quien es Él el que restaura nuestro corazón, restaura nuestra vida, y así de esa manera poder ser nuevamente lo que en algún momento quizá fuimos, pero por nuestros propios errores nos desviamos o nos alejamos de Dios, pero Él te quiere cerca a Él y por eso acá nos da esta clave con Nehemías, que él, a pesar de haber visto que se destruyó su pueblo, él lo que hizo, orar, ayunar, acercarse a Dios, pedir perdón, porque acá en el 7 dice de la siguiente manera, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. El 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por el pueblo. Y al final el pueblo pecó y se dispersaron entre sí. ¿Por qué? Porque se había destruido Jerusalén. Entonces acá el Señor es fiel con lo que promete, pero también nos da gracia cuando nos acercamos a Él. Y así vamos a ir desarrollando esto. Quédense, tomen apuntes porque esto apenas comienza. Es cierto, yo creo que por eso Israel ahora, creo que el pueblo de Israel, los israelitas, están en todo el mundo. Si nos damos cuenta, aquí en Guatemala hay un grupo de personas, hay israelitas, en Estados Unidos hay israelitas, y creo que en varios lugares los israelitas están dispersos. Todavía, incluso ahora, hoy en día, están dispersos ellos. Pero mira la confianza que tiene Nehemías. Lo importante, como decía Sergio, de reconocer el poder de la gracia y reconocer que la gracia está sobre nuestras vidas, que Dios ya nos la dio cuando pues Él entregó su vida por nosotros. Porque mira la confianza con que le dice,
Acuérdate, le dice el versículo 8, ¿verdad? Acuérdate. Él le dice al Señor con toda confianza, Señor, acuérdate, o sea, por si se te olvida, ¿verdad? Claramente que a Dios no se le olvidan las cosas, pero muchas veces nosotros nos reconfortamos cuando decimos eso, cuando decimos, Señor, acuérdate de mí, porque en algún momento sentimos que tal vez Dios se olvida de nosotros, o tal vez Dios se olvida de su palabra, y no es que Dios se olvide. Entonces, cuando Él dice acuérdate, no lo dice porque a Dios se le olvidó, sino Él lo dice para animarse a sí mismo, porque luego recita lo que dice el versículo 9, la promesa es de Moisés, tu siervo, diciendo, si sois infieles, yo os disiparé por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión llegue hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces, wow, ¿qué necesitamos de hacer entonces nosotros para que el Señor nos vuelva a reindicar o a reubicar si es que en algún momento hemos fracasado en algún área de la vida, si en algún momento nos alejamos del Señor y creemos que el pecado no nos permite acercarnos de Dios? Sencillo, dice, si nos volvemos a Dios como Él, como Nehemías lo hizo, se refugia en el Señor en oración, en ayuno, y dice, y guardad mis mandamientos y os ponéis por obra, aunque vuestra dispersión llegue hasta el extremo de los cielos. Aquí Dios nos está diciendo que no hay cosa imposible para Él. Dios dice, no importa dónde estén, no importa cuán profundo estés hundido en tu desgracia, no importa qué tan grande sea el tamaño de tu pecado, no me importa. Si te vuelves a mí y guardas mis mandamientos y los pones por obra. Hay mucha gente que cree que porque se conoce de memoria de Génesis a Apocalipsis, entonces ellos están de alguna forma como que más cerca de Dios, son más cristianos porque ellos conocen, o porque se saben de memoria el Salmos 24, Jehová es mi pastor y nada me faltará, o porque se saben de memoria el Salmos 4:8, en paz me acostaré, así mismo dormiré, y pues ya son meros cristianos y están viviendo la palabra. No, aquí dice que no solo es guardar, aquí dice, si guardad mis mandamientos, claro, es muy importante memorizar, tener en nuestros pensamientos la palabra y la voluntad de nuestro Dios, pero no solo es saberlo, sino que dice, y los ponéis por obra. Entonces ahí Dios promete, Dios da una promesa, aunque vuestra dispersión llegue hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Debemos de nosotros reconocer que la Biblia dice que Dios nos ha bendecido desde los lugares celestiales y que mucho antes de que nosotros naciéramos, eso se lo dice a Jeremías, antes de que naciéramos, o sea, te puse por nombre profeta a las naciones. O sea, Dios crea todo lo que Él hace, lo hace con un propósito. Pero muchas veces nosotros por nuestro pecado, por nuestra dureza de corazón, nos alejamos y como que se la ponemos difícil a Dios, porque Dios quiere algo bueno para nosotros, pero nosotros por el pecado nos alejamos del Señor. Y como Dios jamás nos va a obligar, Dios nunca te va a torcer el brazo para venir. No, nosotros somos los que elegimos el sufrimiento para aprender y reconocer que necesitamos de nuestro Dios. Pero continuamos leyendo, dice el versículo 10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. El versículo 11, también Nehemías de nuevo le ora al Señor, es una oración y le dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Estas palabras, para mí, creo que son palabras que todos necesitamos tener en nuestras oraciones cuando le oramos al Señor. Porque aquí dice, te ruego Jehová, dice, concede ahora buen éxito a tu siervo. Yo creo que todos queremos ser exitosos en la vida, ¿verdad? Pero mira a él a quien se lo pide. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero, delante de aquel varón. Acá cuando dice, y dale gracia delante de aquel varón, se refiere al rey. Acá cuando dice, y dale gracia delante de aquel varón, se refiere al rey. Porque ya en el corazón de Nehemías como que, y de alguna forma secreta, ya había él empezado a sentir ese deseo, esa necesidad de regresar a su tierra original, digamos,
para reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces él ya por eso estaba triste, por eso se había afligido, y le dice al Señor: dame buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 2, más adelante vamos a ir resumiendo, porque dice el versículo 2, de plano, dice: ¿por qué está triste tu rostro?, le dice el rey. Pues no estás enfermo, le dice. No es esto sino quebranto de corazón. Y dice: entonces temí en gran manera. Cuando dice él que temió en gran manera, porque a pesar de que él era alguien cercano al rey, pues dice que no les era permitido a ellos hablar de cosas personales al rey, como de cierta forma aprovechar su posición y mire, écheme la mano ahí bajo la mesa, hagamos un pacto, ¿verdad? Era prohibido que ellos manifestaran algo personal al rey, y por eso él dice: temí en gran manera. Y dije al rey, dice: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué es lo que deseas? Entonces, imagínate, desde ahí ya empezamos a ver cómo Dios le ha respondido cuando él le dice en el versículo 11 del capítulo 1: y dale gracia delante de aquel varón. Se refiere al rey, el varón es el rey, dale gracia delante del rey. Digamos, así es. Y le dice: ¿qué quieres? ¿Qué es lo que deseas?, le dice el rey. Entonces oré al Dios de los cielos. Dice: mira, hay algo muy, muy importante también en esta parte. Muchas veces nosotros, cuando estamos en reuniones, o tal vez en alguna gestión, o tal vez en algún trámite o en algo, ponemos nuestra confianza totalmente de repente en un abogado o en alguien que está a cargo de esa situación, y nos olvidamos de orar al Señor. O incluso cuando queremos pedir algo, solicitar algo o aconsejar a alguien, nos olvidamos de orar al Señor. Nos olvidamos de Dios y lo vemos todo humanamente. Pero acá él, ¿en qué momento tuvo tiempo para orarle al Señor? Porque mira, dice: entonces oré a Dios de los cielos. Cuando el rey dice: ¿qué es lo que deseas? O sea, él tenía que dar una respuesta así, rápida. Pero en ese pequeño momento él aprovecha para orar al Señor. Yo me imagino, mientras estamos hablando tú, o tú estás hablando, yo ya estoy orando, Señor, y algo así, ¿verdad? Rápido. Y oré al Señor, oré al Dios de los cielos, dice. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. De nuevo, acá él menciona, vuelve a decir las palabras que le dijo al Señor, solo que antes se los pidió al Señor. Mira que se los pidió primero a Dios: concédele ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Ahora se lo dice al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y esto iba en contra de la naturaleza de lo que el rey aprobaba, porque pues era el pueblo enemigo. Sí. Y él le dice: quiero ir a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Y bueno, entonces acá de nuevo menciona lo que es la gracia, pero se lo pide primero a Dios, y se lo pide primero y luego se lo pide al rey. Y yo acá veo un cumplimiento, porque fíjate que en el versículo más adelante le dice, en el versículo 8, le dice, las últimas letras, dice: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. ¿Qué es lo que le concedió? Lo que dice el versículo 6. Entonces el rey me dijo: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Cuando empezaba a leer esto, que él primero le pide al Señor y luego el rey, y aquí él confirma y dice: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová, me lleva a un Proverbios en donde dice: y hallarás gracia delante de los ojos de Dios
y de los hombres. Entonces, no solo es hallar gracia delante de los hombres, y nosotros muchas veces queremos buscar primero la aprobación de las personas, ¿verdad? Que sí, que mejor yo voy a hacer esto, o lo invito a echar un taco para quedar bien con él y tener una puerta abierta, o vos vení, te invito una coca, porque le voy a pedir un favor después y quiero como que ya ir abriendo camino. Son estrategias humanas, no están mal, son buenas estrategias. Pero creo que esas estrategias pueden fracasar si nosotros no la hemos presentado antes a nuestro Dios. Si nosotros no hemos aprendido el orden de cómo deben de ser las cosas, a quién primero se debe agradar. Y yo creo que acá nos está enseñando claramente el Señor cómo Él cumple su palabra. ¿Tenés la cita donde dice el Proverbios? Vamos a ver, te lo voy a leer, lo voy a leer. Dice el Proverbios 3, dice acá, Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque te añadirán largura de días y años de vida y paz. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Acá está, el cumplimiento. No te olvides de mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos, dice. Y es lo que Nehemías le dice al Señor cuando él le ora, dice, en el versículo 5 del capítulo 1. Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, el que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, este Proverbios no es mentira. Entonces uno puede decir, ¿y cómo es? No, no es mentira que dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y luego de los hombres. El poder de la gracia. Y mira lo que hace que al final el rey le concede, dice acá, y me concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Es increíble porque acá el proverbista nos está diciendo, el título del capítulo 3 es exhortación a la obediencia. O sea, nos está exhortando a obedecer lo que él dice. Y lo voy a volver a leer, dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahora, nos damos cuenta que Nehemías, es Nehemías, ¿verdad? Sí, Nehemías halló gracia delante del rey. Y así con los que le fue a tocar puertas, ¿verdad? Así como el rey de la otra ciudad, el guardabosque de la otra ciudad, también porque sí pudo hacer el trabajo que él quería hacer. Y es porque hallaba gracia delante de los ojos de los hombres. Ahora, si nosotros nos preguntamos en este tiempo, ¿cómo puedo yo hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres? Es muy sencillo, porque acá nos tiene la respuesta. Dice, lo voy a volver a leer para que se nos quede más claro. Dice, voy a leer desde el versículo 2, dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Nunca. Ajá, nunca dice. Y dice, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Primero es acercarnos a Dios. Creo que la clave para todo es acercarnos a Dios. Porque si también leemos lo que dice en Hebreos 4:16, también vamos a encontrar ahí una clave que también yo pienso que todos tenemos que subrayar ese. Acercaos confiadamente. Ajá, sí, acercaos confiadamente al trono de la gracia, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar. ¿Dónde está? Aquí está. Acá. Acerquémonos. Así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, acá acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces,
es así, esos son los pasos para nosotros estar siempre conscientes de las cosas que estamos haciendo. A veces nosotros leemos apresuradamente la palabra de Dios y no nos damos cuenta que las respuestas a nuestras preguntas están en la palabra de Dios. Entonces acá, ¿cómo podemos hallar gracia delante de Dios y de los hombres? Acercarnos al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? Acercarnos a la presencia de Dios, Sí. tal como lo hizo Nehemías. Ayunó, oró, sí Sí, lloró, noche. sí lloró, Ajá, sí sí. estuvo afligido, pero ayunó, oró día y noche pidiéndole al Señor gracia y misericordia para volver a reconstruir su pueblo. ¿Y qué pasó al final? Halló gracia delante de Dios primeramente, le fue oído su clamor, Buscó primero a Dios. buscó primero a Dios, le fue oído su clamor, se fue ante el rey le concedió la petición de su corazón, le mandaron las cartas, fue contra los otros gobernantes y también halló gracia delante de ellos. Pero ahí está la clave, es acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Si nosotros pensamos que vamos a hallar gracia por ser buenas personas, por hacer las cosas bien, tal como tú lo dijiste, invitar a las personas, puede funcionar hasta un límite. Claro. Hay cosas inexplicables que pasan solo cuando uno haya gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, si nosotros queremos hallar gracia, si nosotros queremos experimentar el poder de la gracia, pues primero lo que tenemos que hacer es acercarnos confiadamente al trono de la gracia y así desarrollar esa gracia, desarrollar eso que únicamente el Señor nos lo da. Es que mira cómo de verdad que el tener en cuenta a Dios primero, aunque tus enemigos ya hayan dado como que hayan aconsejado o hayan dado una orden en contra de tus deseos, en contra de lo que tú quieres, para Dios no hay cosa imposible. Por eso dicen, no hay cosa imposible, aunque tus pecados sean tan grandes, no hay cosa imposible. Dice, donde dice que estaba leyendo, si te volvés a mí, dice, aunque muestra 9, donde dice que su dispersión llegue hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Aunque su dispersión llegue hasta el extremo, dice. O sea, que no importa, para Dios no hay nada imposible. Cuando el rey dice temí en gran manera, es porque era inapropiado mencionarle asuntos personales al rey. Y es que también este mismo rey había dado órdenes en contra de la reconstrucción del muro de Jerusalén anteriormente. O sea, el mismo rey había dado órdenes en contra de la reconstrucción de los muros. O sea, él ya había, yo me pongo a pensar que, imaginemos que hubo una votación y el rey dijo, pues yo estoy en contra de que se reconstruyan los muros de Jerusalén. Pero ahora Nehemías le dice, envíame, quiero ir y reconstruir y reedificaré la tierra, dice, a la ciudad de los sepulcros de mis padres en Judá, si pues envíame a Judá, dice, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. O sea, le dice, la reedificaré y el rey acepta. Él le dice, ok, ve. Y no solo lo envía, sino que también le acepta la solicitud de las cartas ante el gobernador y le acepta la solicitud de la carta para el guardabosque del rey, para que le den madera para enmaderar las puertas. O sea, de allí mismo sale la madera. De allí mismo sale la madera, porque dice del guardabosque del rey. O sea, entonces, lo que hace la gracia, el tener a Dios presente, el buscar a Dios primero y luego ir a tocar las puertas, es lo que nos permite a nosotros alcanzar el éxito en la vida. El error muchas veces de las personas es que primero tocamos la puerta natural, la puerta de las personas, las puertas que conocemos, y por último dejamos a Dios. Primero vamos a ir a hacernos el examen con el doctor y después del resultado le oramos al Señor. Cuando aquí Nehemías nos muestra claramente cómo se hacen las cosas. Es primero orarle al Señor. Dios mío, mañana tengo una cita con el doctor, pero hoy oro y te pido que tengas misericordia de mí y si haya hallado gracia delante de tus ojos, que mis resultados el día de mañana pues salgan bien y yo tenga éxito y tenga salud, tenga vida. Imagínate, entonces luego vas con el doctor y de pronto tus resultados no pues salieron chilero, pero porque hicimos las cosas bien y le pedimos al Señor un milagro antes. El problema es que nosotros no buscamos a Dios en primero, le buscamos siempre
por último. Y bueno, para ir avanzando también, quiero leer y saltarme hasta el versículo 17, porque, bueno, vamos a ir leyendo para tener contexto. Y es que, bueno, también debemos de tomar en cuenta que cuando nosotros hacemos algo para el Señor, aquí debemos de tomar en cuenta que el Nehemías era conmovido y se puso triste, pero estaba también triste por lo que a Dios también le importa, porque Dios amaba al pueblo de Judá, y entonces a Judá, a Jerusalén, y él se había conmovido por eso. Cuando nosotros queremos hacer las cosas bien para Dios, cuando nosotros también queremos hacer las cosas correctas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no hablemos de la iglesia, sino con el prójimo, con las personas que nos rodean, siempre van a haber personas que se levanten en contra de nosotros. Siempre va a haber oposición. Dice el versículo 9: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. O sea, mira qué respaldo al final obtuvo por parte del rey, porque halló primero gracia ante los ojos de Dios. Pero oyéndolos Sanbalat, Horonita y Tobías y el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese a alguien para procurar el bien de los hijos de Israel. Siempre va a haber personas que estén en contra de que nosotros hagamos las cosas bien. Dejemos a un lado que hagamos las cosas bien. Siempre hay personas negativas que cuando tú les contás un plan o tú les contás un deseo de tu corazón, muchas veces en vez de animarte, lo que van a decir es poner tus pies sobre la tierra primero, o mi hijo despierta, estás soñando, ¿verdad que sí? Y eso me recuerda a una canción que se escribió no sé hace cuántos, no sé quién es el autor, dice: es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre, porque hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dice esta canción, y me gusta mucho, viene a mi mente porque dice: y sigue adelante, sigue, que no te importe nada, olvida que dirán, pues los demás no te van a ayudar o a cuidar, dice algo así. Y es que mira, esto viene, dice que les disgustó en extremo que viniese alguien para procurar el bien de los hijos de Israel. Pero eso no debe de importarnos. Eso nunca debe de importar, así como en el momento. Y dice el versículo 11: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente de Dragón y a la puerta de Maludar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en el que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por las puertas del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, dice el versículo 17, ¿vosotros veis el mal en que estamos? Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Me quiero detener aquí antes de continuar, porque creo que en nuestra vida siempre hay necesidad. En la Biblia dice dice en el libro de Mateo, ¿verdad? Mateo dice, o corregime, la mies es mucha, pero son pocos los obreros. Entonces, pídenle pues al Señor que envíe obreros a su mies. Hay mucha necesidad, hay tanta necesidad en general en todo el mundo, entre nuestros vecinos, entre hermanos, en la iglesia, hay mucha necesidad. Pero la mayoría se da cuenta de las necesidades, pero no hace nada al respecto. Y creo que acá es bueno meditar y ver si nosotros no estamos siendo identificados con esas personas a los que Nehemías le dice: ¿vosotros veis el mal en que nos encontramos? Pues Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. O sea,
era evidente el horror, era evidente que las puertas se habían consumido, era evidente que los muros estaban derribados, pero nadie se había propuesto a decir reconstruyamos nuestras ciudades. Nadie. Yo creo que también nosotros debemos de tener esa actitud para las cosas de Dios como la que tuvo Nehemías. Porque él dice, venid y edifiquemos los muros de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y aquí el versículo 18 para mí también es algo muy importante porque dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Es muy importante que cuando en la vida a nosotros nos pasen circunstancias y Dios nos ayude con su gracia y obre, que nosotros también testifiquemos de esas obras que Dios hizo. Porque cuando nosotros testificamos del poder de Dios en nuestra vida, cuando nosotros testificamos lo que Dios ha hecho en nosotros, eso anima a las demás personas y fortalece su fe. Entonces ellos dicen, wow, es cierto lo que Dios hizo con él, entonces sí, vamos a echarle ganas porque ya lo vemos y él mismo nos está contando, es cierto, es inspirador, se vuelve inspirador el testimonio, contar lo que Dios hizo. Entonces dice, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y luego dice, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Después de escuchar el testimonio, después de escuchar lo que él declaró y cómo la mano de Dios estaba sobre él, ellos se animaron y solo así se esforzaron sus manos para bien, dice. Entonces, creo que también con nuestros testimonios y el armarnos de valentía, tomar esa palabra como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas, le dice, esfuérzate. Si nosotros nos convertimos en personas esforzadas, en personas valientes y contamos cómo la mano del Señor nos respalda, yo creo que vamos a servir también de inspiración a muchas personas que creen que Dios no existe o creen que Dios existe pero demasiado lejos o que Dios sí está pero para todos menos para mí. No, es muy importante testificar porque de esa manera nosotros animamos a otras personas que estén pasando por circunstancias o hacemos que ellos despierten y digan, es cierto, entonces vamos a levantarnos tal como ellos. Y de nuevo, cuando lo oyeron Zambalat, dice, Oronita, Tobías y el siervo Monita y Gesemel el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Como ya estaban empezando a crear de nuevo, querían hacer disturbios y ponerlos de nuevo contra el rey, porque le dicen, ¿os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, dice Nehemías, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y aquí de nuevo encuentro otra expresión y otra declaración muy poderosa de Nehemías. Porque Nehemías hubiese dicho, el rey me ha dado permiso. Mira, cuando ellos le dicen, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Él hubiera dicho, pero si el rey me dio cartas, aquí tengo, yo vengo con el permiso del rey. Como humanamente nosotros, tal vez es lo que actuaríamos sin sabiduría. Pero mira, ¿quién antepone primero Nehemías? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. O sea, imagínate, él estaba haciendo a un lado el favor que le hizo el rey, porque él reconocía que el favor que hizo el rey fue por la benéfica mano del Señor sobre su vida, tal como él lo declara en el capítulo 2, versículo 8, dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Porque él era muy consciente de que el rey le permitió todos esos favores y todas esas condiciones por la mano poderosa del Señor sobre él. Y aquí de nuevo él lo dice. Él hubiera dicho, no, pero si yo vengo con cartas del rey, aquí está. El rey sabe que estoy aquí. Era una persona de influencia. Era lo más cercano al rey porque como Nehemías era el copero, entonces era el encargado de, literal, él metía su cuchara y comía la comida del rey, tomaba un trago de la copa del rey porque dice que era para asegurarse que la comida no estaba envenenada. Entonces, si el copero no moría, pues la comida está bien. Entonces, ahora sí el rey comía porque cualquier enemigo tal vez o alguien metía veneno. Entonces, ese era el trabajo del copero. Comer literal del vaso del rey, beber de la copa del rey y de la comida del rey, del plato del rey, comía lo mismo. Es como por decir que el rey terminaba comiendo el resto del copero porque primero el copero disfrutaba un bocado de los manjares del rey.
Entonces él tenía una conexión, sí, tenía una conexión y un alto privilegio humanamente hablando. Tú ahorita tenés un vecino con un problema y de pronto es tu amigo el presidente. No vas a desaprovechar esa oportunidad. ¿Y por qué? Pues tienes a alguien con autoridad como amigo, eres influyente en esa persona. Obviamente él te puede ayudar, pero Nehemías me sorprende cuando él dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni recuerdo en Jerusalén. Mira la declaración que les hace a ustedes. No tenéis parte, ni derecho, ni recuerdo en Jerusalén. Y para mí todo esto es edificante. Como Nehemías, la fe que Nehemías tiene, esa relación que Nehemías tiene con Dios, esa fe, él estaba seguro de que él había hallado gracia delante del Señor. Y no tenía miedo en responderles, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Porque él reconocía que no era el favor del rey, era el favor de Dios el que hacía que el rey obrara según la petición de Nehemías. Así es. Creo que muy interesante la historia de Nehemías, porque todo yace desde el derrumbe o la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Creo que ahí nació ese deseo de él de volver a reconstruirlo. Muchas veces nosotros pensando en las cosas que algún día logramos, un día llegamos a hacer, pero que después de circunstancias de la vida lo perdemos, nos destruimos a nosotros mismos, pensamos que ya no tenemos salvación. Pero acá Nehemías con esta historia nos demuestra que él, con la gracia, con la misericordia, con la mano de Dios, puede hasta reconstruir una ciudad. Y eso que no eran varias personas los que estaban acá, porque incluso versículos más adelante les dicen, estos están locos porque no van a poder reconstruir la ciudad. Pero acá es muy importante reconocer también lo que Nehemías hacía, lo que Nehemías declaraba, porque él siempre anteponía a Dios, a pesar de haber estado con el rey, eh, estando el rey pidiéndole qué era lo que él quería. Él se tomó el tiempo para orar tal como lo leímos anteriormente. Y creo que nosotros, como seres humanos, como cristianos, en este tiempo, en estos tiempos, en esta generación, tenemos que tener también esos principios anclados a nuestro corazón. El saber esta historia, pues podemos verlo como una historia más y lo dejamos ahí, pero creo que no es el propósito que nosotros tenemos al compartirles esto. El propósito que nosotros tenemos es que ustedes, tanto como nosotros, anclemos esto a nuestro corazón y digamos en esos días difíciles, en esos días donde sentimos destrucción, en donde no sentimos salida a las circunstancias, acerquémonos a Dios y digámosle al Señor que nos dé de esa gracia, de la gracia que proviene de Él y esa gracia que también nos hace vernos con gracia delante de los hombres también. Entonces, cuando nosotros adaptamos todo esto para nuestra vida, también nos vamos a dar cuenta que tendremos los mismos resultados que tuvo Nehemías. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Dios. Tenemos el mismo Dios y si accionamos de la misma manera que Él hizo, entonces también vamos a ver el favor, la gracia, la misericordia de Dios en nuestro corazón. Porque si nosotros lo dejamos pasar, decimos, ah, bueno, esta es una historia muy bonita, pero ahí quedó. Creo que no ese es el propósito que nosotros tenemos que buscar. Yo siempre pienso de esta manera que ser cristianos en este tiempo es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones, hay muchos pensamientos disueltos ahí en redes sociales que fácilmente podemos nosotros agarrar alguno de esos pensamientos. Pero que por eso Proverbios dice que cuando nosotros seguimos los mandamientos y los atamos a nuestro cuello, los escribimos en las tablas de nuestro corazón. Lo tenemos cerca. Ajá, sí, lo tenemos cerca. Es ahí cuando vamos a hallar gracia delante de los ojos de Dios.
Y es importante eso, es importante hallar gracia delante de Dios y de los hombres, porque Jesús también fue de esa manera. Vamos a leer Lucas 2:52 y dice de la siguiente manera: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, dice. O sea, él también seguía. Entonces, si nos damos cuenta, eso son principios que nosotros como cristianos tenemos que tener. Porque si tú te relacionas con Dios, automáticamente vas a recibir de su gracia, vas a ser visto ante los ojos de los hombres también con gracia. Daniel también halló gracia, lo podemos encontrar en Daniel 1:9. En José también hubo gracia, lo podemos encontrar en Génesis 39:2-4, que es donde él ya había salido de la cárcel, y así fue escalando de nivel hasta llegar también a liderar Egipto, por así decirlo, al lado del faraón. Sí, a los lados del faraón, pero todo esto pasa porque ellos mantuvieron siempre a Dios en su corazón, mantuvieron siempre la palabra de Dios en su corazón. Y si tú y yo estamos en un momento difícil, estamos en una circunstancia donde nosotros estamos mal, estamos destruidos o algo está destruido en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra familia, en nuestras circunstancias, en nuestro alrededor, pues acerquémonos a Dios, acerquémonos a Él, sigamos estos principios, guardemos sus mandamientos, oremos, ayunemos y así poder hallar gracia delante de Dios y también de los hombres. Bueno, entonces lo que rescatamos de esto y lo que queremos que guarden en sus corazones es que nunca debemos de olvidarnos de la misericordia, no debemos de apartarnos de la verdad y debemos de guardar los mandamientos de Dios y ponerlos en práctica, porque es la manera en que nosotros vamos a tener esa gracia, primero delante de Dios y luego delante de los hombres. Entonces yo creo que ese miedo al qué dirá mi jefe si le pido permiso para ir a la iglesia, o el qué dirá esto si no sé, se va a ir ese miedo, porque vamos a reconocer que de Dios tenemos el favor y es el que permite todas las cosas. Bueno, muchas gracias por conectarse y haberse quedado con nosotros en esta noche. Entonces, recuerden el poder de la gracia. Busquemos la gracia, recibamos esa gracia. De hecho, Dios ya nos dio gracia, pero la manera en que nosotros la podemos conservar y para tener el favor de Dios todos los días sobre nuestra vida, pues es haciendo la voluntad de Él, guardando su palabra, y de esa manera Él va a hacer que todas las personas también obren a favor de nosotros por el favor de Dios. Queremos saludar a Pablo Gregorio, dice: